Al doctor Pablo Moctezuma Barragán, también de la Universidad Autónoma Metropolitana. A continuación me permito presentar al maestro Pablo Moctezuma Barragán. Es un destacado politólogo, historiador y humanista mexicano, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un doctorado en Ciencias en Diseño Urbano por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y docente de la Escuela Normal Superior de Azcapotzalco, México. En 2 ocasiones ha gobernado la actual alcaldía de Azcapotzalco de la Ciudad de México, con una gestión reconocida por su espíritu democrático, con transparencia administrativa y amplia participación ciudadana. Quien nos viene a disertar la conferencia cómo llegó Hernán Cortés a Centla. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Estos 500 años que se cumplen hoy han sido 500 años de resistencia. Aquí el pueblo valiente de Potonchán enfrentó a los invasores españoles que llegaron con muy malas intenciones. Llegaron a robar, a matar, a violar. Eran gente de lo peor. En aquella época creían en Europa que eran muy brutos, ignorantes, salvajes y cochinos. Entre otras cosas trajeron epidemias tremendas que aquí no había porque éramos limpios. Los europeos creían que la tierra era plana y que conforme un barco se alejaba de la costa se calentaba el agua y luego iban a caer como al acercarse al sol se calentaba y iban a caer en un precipicio. Entonces ningún marinero quería embarcarse con Hernán Cortés y compañía. De modo que la reina Isabel, allá en España, pues tuvo una idea trágica que es darle la libertad a los presos, asesinos, ladrones, violadores, darle la libertad a los que estaban condenados a muerte o a cadena perpetua, con tal de que se embarcaran en estas expediciones para conquistar lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo, cosa que es gran mentira. Aquí hace 30.000 años ya empezó a poblarse y en lo que hoy es América había 80 millones de habitantes, no era nuevo. De modo que se embarcaron la peor gente de España. En España no estamos en contra ni de España ni de los españoles, estamos en contra de una invasión, de la muerte, el saqueo. En España quedaron gente buena, de trabajo, de familia, pero los que llegaron aquí llegaron a matar y a robar. En todas las islas del Caribe, que fueron los primeros lugares donde llegaron, en lo que hoy es Santo Domingo, Haití, La Española, en Cuba, mataron a toda la población. Si vamos a visitar esos lugares, pues hay negros, mulatos, blancos, pero no hay indígenas, porque como deporte mataban a toda la gente. Tenían hasta una competencia de a ver quién de un tajo mataba a una mujer embarazada y de un tajo mataba tanto a la madre como al bebé. Aquí no pudieron acabar con nosotros porque éramos muchos, pero de 25 o 30 millones que éramos, en 1650 nada más quedaba 1.200.000. Sobrevivió un habitante originario de cada 15. Entonces fue un genocidio tremendo. Y desde luego llegaron a robar y a robar y a robar, a llevarse todo el oro que encontraban de una manera febril, a violar mujeres, etc. Esos seres
malignos fueron los que llegaron aquí a nuestras tierras. Afortunadamente, aquí en Potonchan, hoy Centla, se les enfrentó por primera vez en una lucha pues que tardaría 300 años en lograrse la independencia gracias a una rebelión general en todo México. En aquella época no existía México, existían más de 160 naciones diferentes y hubo todo un proceso de unidad en el que se formó México y los mexicanos para lograr derrotar al rey de España y ser independientes. Estos son hechos históricos que muchos ignoran porque toda la historia es la historia que inventó Hernán Cortés. Las cartas de relación que le escribió al rey, esa es la base de la historia que todavía nos siguen enseñando. Hernán Cortés no podía decirle la verdad al rey. En primer lugar, eran gente muy ignorante del siglo XV, pues que no sabían cómo éramos, cómo vivíamos, cómo nos organizábamos. Creyeron que éramos igual que en Europa. Y en segundo lugar, había unas leyes que databan del siglo XIII, las leyes de Alfonso Sabio, las leyes de las 7 partidas, que decían que aquel que conquistara sin permiso del rey era reo de pena de muerte. Y Hernán Cortés llegó aquí huyendo de Cuba, huyendo del virrey Diego Velázquez sin permiso de él, y desde luego tampoco tenía permiso del rey. Y llegó a invadir, pero eso no lo podía decir en sus cartas, porque le costaba el cuello. Él había estudiado leyes en Salamanca, había sido notario y escribano en La Española, en Cuba. Era una gente que sabía. Entonces, a la hora de escribir, pues contó una historia que a él lo exculpara. ¿Y cuál fue esa historia? Pues que ellos llegaron y aquí pues los confundieron con dioses. Bueno, no, de hecho, lo que le escribe Hernán Cortés al rey, lo pueden leer en las cartas de relación de Hernán Cortés, es que los confundieron con enviados de un señor feudal, y que entonces Moctezuma agarró y les dijo: no, ustedes son los dueños de la tierra, tengan el reino. Es mentira, porque aquí no había feudalismo, no había señores, Moctezuma no era rey, mandaba un consejo, y en el consejo había 2 máximos gobernantes, que era el Tlactoani, el que habla, el vocero, y el Cihuacóatl, que era el administrador interno. Y no había propiedad privada, Moctezuma no podía darle nada. Es como si ahorita llega una persona y nos dice: no, le regalo el aire, todo el aire se privatiza y es tuyo. Pues no se puede. En aquella época la tierra no era propiedad privada. De modo que son mentiras. Pero Hernán Cortés, eso es lo que le escribió al rey. Y que bueno, él inocentemente, como los otros pendejos le entregaron voluntariamente todo, él lo recibió a nombre del rey. De este modo saltó del cuello, porque no lo podían acusar de haber conquistado, como le llamaban, a invadir. Que por cierto, creo que hay que llamar las cosas por su nombre, y no fue una conquista, fue una invasión. ¿Por qué? Porque una conquista puede ser en buena onda. Una mujer o un hombre conquista a su pareja, un alpinista conquista la cima del Popocatépetl, un atleta conquista la medalla de oro. Entonces la conquista tiene una connotación que puede ser positiva, y lo que hubo aquí fue una invasión de nuestras tierras que tenían dueño desde hacía miles de años. Miles de años. Aquí empezó a llegar a México, al continente, unos 35,000 años. A estas tierras 25,000, 30,000 años. Que las tierras tenían habitantes que durante siglos habían vivido aquí. Y estos señores invasores se apropiaron de todo como si Dios les diera derecho.
y desgraciadamente pensaban que tenían ese derecho. ¿Por qué nos derrotaron? Bueno, en gran parte ya se dijo aquí, porque las costumbres eran muy diferentes. Aquí las armas no eran letales. Las armas eran para golpear, atarantar, eran de palo y obsidiana, pero no eran para matar, y en las batallas no se mataban, se peleaban y el objetivo era ser prisioneros, no matar. A Hernán Cortés lo agarraron 5 veces, pero como no mataban, pues luego llegaron otros españoles y lo rescataron. Si aquí la costumbre hubiera sido matar, pues hubieran acabado con él. Antes de una batalla tenían 3 entrevistas y el más fuerte le daba al más débil regalos, dinero, abasto, porque para ellos no era noble luchar en pie de desigualdad. Entonces, que hayan llegado los españoles y les hayan dado regalos, era nuestra costumbre, ser buena onda con los visitantes, con las embajadas, recibir a la gente. Cuando había un conflicto, tenían 3 entrevistas. Si en la primera no se ponían de acuerdo, a los 20 días, los meses eran de 20 días, la segunda, y a los 20 días la tercera, y si no se ponían de acuerdo, a los 20 días era la batalla. Era de día, no afectaban a la población civil, y como dije antes, se trataba de ver quién obtenía más prisioneros, y el que perdía, como en un partido de béisbol o de fútbol, el que pierde, el que gana, pero no se aniquilaba. Por ejemplo, Hernán Cortés, en la noche triste para ellos, noche de la victoria para nosotros, pues salió de Tenochtitlan y pues podían haberlos perseguido y rematado y se acabó, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque para ellos el que perdió y lo va a reconocer. Es como si en un partido de fútbol pierde un equipo y ya en el estacionamiento los que ganaron van y les dan una santa madriza. Pues no, ya perdieron y adiós. Entonces eran otras costumbres. En cambio los españoles llegaban y por sorpresa, a traición, tomaban prisioneros. Tenían una técnica que utilizaron en todas las islas, una técnica que era llegar y buscar, tener acceso al máximo representante. Teniendo acceso a él, lo secuestraban y exigían rescate. Cuando llegaban los familiares con el rescate, los secuestraban y exigían más rescate. Y luego empezaban a hacer matanzas para paralizar al pueblo. El pueblo tenía a sus dirigentes presos y hacían matanzas y predominaban. Es lo mismo que hicieron aquí. A Moctezuma desde el momento en que lo dieron enfrente, lo hicieron prisionero y lo secuestraron. Y luego hicieron grandes matanzas, como la de la fiesta del Tosca, donde mataron a 10,000 jóvenes en Texcoco, en Tepeaca. Entonces actuaban a la mala. En cambio aquí no, aquí la gente era buena onda, tenía una cultura, tenía un respeto. Entonces también por eso nos ganaron. Además de que venían con caballos. Imagínense 100 indígenas enfrentando a un español con caballo, con armadura, con escopetas, con lanzas. Pues un solo español podía matar a 15. Además traía todo el cuerpo, estaba protegido por la armadura. Entonces fue la diferencia en armamento. ¿Y por qué allá había mucho armamento en Europa? Porque eran muy peleoneros. Los salvajes eran ellos, se la pasaban peleándose y en guerras, entonces desarrollaron mucho el armamento. En cambio aquí no. Entonces por eso ellos predominaron, porque atacaban por sorpresa a la mala y se aprovecharon de que éramos gente hospitalaria
y por otro lado por el azar. Es como si alguien, una familia, invita a cenar a unos invitados, les deja entrar en su casa y de repente los invitados sacan pistolas, matan a la abuelita, violan a la sobrina, se roban todo lo que hay en la casa. Cuando los que los invitaron pues jamás sospechaban que esto iba a pasar. Eso es lo que pasó aquí. Entonces la historia que difundieron en la colonia es la historia de Hernán Cortés, de que los salvajes éramos nosotros, los ignorantes éramos nosotros, cuando es al revés. Aquí había jardines botánicos, aquí había zoológicos, la medicina muchísimo más avanzada, todas las ciudades bien urbanizadas, aquí había muchos avances. En Europa eran unos muertos de hambre. Analicen en la historia las hambrunas que hubo en Europa, las epidemias, que se la pasaban peleándose entre ellos y robándose entre ellos, y que eran verdaderos salvajes. Pero ya con la historia en la colonia nos la voltearon. Entonces resulta que los salvajes somos nosotros, los ignorantes somos nosotros, y todo lo que es europeo es lo mejor. Inglaterra, Francia, Alemania, uy, en cambio nosotros pobres mexicanos. Pues no, es al revés. Entonces es muy importante, a 500 años de que esto sucedió, pues que tomemos conciencia de quiénes somos, de cuál es nuestro pasado, de cuáles son nuestras raíces, de cuál es nuestra cultura, para que transformemos a México. Porque finalmente hoy, como dicen los videos, pues ya no son los españoles, ahora son los gringos, canadienses, pero igual se llevan la plata, se llevan el oro, se llevan el petróleo. Entonces vivimos el neocolonialismo, gracias a muchas décadas de entreguismo de gobiernos anteriores. Entonces, a 500 años de estas conmemoraciones, es muy importante revalorarnos y estar orgullosos de nosotros mismos, y particularmente aquí en Centla, porque fue el primer lugar en que el pueblo valientemente se enfrentó a esta invasión. Muchas gracias. Vamos a obsequiar este video. Traemos 200 para obsequiarlos junto con el libro de Cuya. Este es el video. Al finalizar, todas las actividades se entregan tanto de los libros como de los audiovisuales que nuestros ponentes el día de hoy trajeron muy amablemente para regalar. Agradecemos la participación del doctor Pablo Moctezuma Barragán. Se van a cumplir 500 años de que Hernán Cortés, en marzo de 1519, huyendo de Cuba, comenzó la invasión de nuestras tierras. Él venía aquí sin permiso del virrey y menos del rey. La pena por conquistar tierras, como hemos llamaban a las invasiones, era la pena de muerte. De modo que él, para salvar el cuello, inventó historias que escribió en sus cartas de relación al rey, diciendo que había recibido voluntariamente el reino y nuestras tierras. Falso. Él invadió, mató, violó, atacó a traición y a la mala se apoderó de nuestro territorio y sometió a los pueblos originarios. A 500 años tenemos que reactivar nuestra memoria histórica. El 12 de marzo de 1519 llegaron las huestes de Hernán Cortés a las tierras de Tabasco. Así comenzó la invasión española en contra de nuestras tierras, en contra de nuestros pueblos, y el genocidio brutal de nuestra gente. En 1519 había alrededor de 25 a 30 millones
de habitantes en lo que se llamaba el Anáhuac, y para 1651 quedaban nada más 1.200.000 habitantes, víctimas de la viruela, de la guerra, de la explotación extrema a la que los sujetaron los crueles invasores españoles. Ahí comenzó el colonialismo, el saqueo de nuestras tierras, de nuestras riquezas, la muerte, la destrucción. Nuestra cultura quedó devastada, pero sus raíces permanecen. Hoy, 500 años después de la invasión, estas raíces fuertes, poderosas, comienzan a dar fruto en la lucha por la plena soberanía de nuestra patria y porque termine el saqueo del neocolonialismo. Porque después de haber sufrido 300 años de colonialismo, hoy estamos padeciendo el neocolonialismo y hoy los extranjeros siguen llevándose nuestro oro, nuestra plata, nuestro petróleo, nuestras riquezas y explotando al máximo a los trabajadores mexicanos. Que estos 500 años sean signo de esperanza en la lucha que nos va a liberar del colonialismo y el neocolonialismo. Hace 500 años, nuestros pueblos originarios desarrollaban una gran cultura. Tenían zoológicos y jardines botánicos, apiarios, 200 años antes que en Europa. Había acueductos, obras hidráulicas y tenían un correcto manejo del agua. Los pueblos originarios desarrollaron una medicina muy avanzada. El medio ambiente era sano. Tenían grandes obras arquitectónicas y eran urbanistas por excelencia. La traza urbana que tiene la Ciudad de México en la actualidad tiene orígenes precuauhtémicos. La educación era universal y gratuita, y la salud para todos también era gratuita. No faltaba el trabajo a nadie prácticamente. Eran pobladores muy higiénicos, que además desarrollaron el arte y la cultura, estupendas esculturas, murales grandiosos. Tenían la autosuficiencia alimentaria. Incluso en las ciudades, cada calpulli sembraba maíz, frijol, calabaza, chile. Tenían que comer. La alimentación era sana y llena de proteínas. También consumían insectos y el alga espirulina que producía el agua. Los pueblos originarios vivían en comunidad. Una clave de la armonía que lograron era esta vida comunitaria, donde todos trabajaban para cada quien y cada quien para todos. Fueron pueblos que desarrollaron la astronomía de forma magnífica, muy superior a la que tenían en Europa. Estamos hablando que hace 500 años aquí había una gran civilización. Mentira que fueran pueblos salvajes y sanguinarios. Salvajes y sanguinarios los invasores, salidos de las cárceles de España, que practicaron un genocidio atroz en nuestra tierra. Hernán Cortés compraba a todo mundo y a sus soldados con oro. Él fue el primero que comenzó a comprar elecciones. Es hora de levantar de nuevo nuestra tierra. Es hora de aprender de los pueblos originarios y rescatar lo mejor de nuestra cultura. Hace 500 años, Hernán Cortés comenzó la invasión en nuestras tierras. A sangre y fuego impuso el dominio español, esclavizó a nuestros pueblos originarios y comenzó el saqueo de nuestras riquezas, estableciendo el colonialismo. Conmemoremos este trágico 500 aniversario, rescatando la verdad histórica y reivindicando los derechos de los pueblos originarios y del pueblo de México.
Sufrimos 500 años de corrupción. Los pueblos originarios eran muy estrictos y no permitían la corrupción. Por ejemplo, si un juez de los que existían en el mercado favorecía a alguno de los comerciantes en detrimento de otro aceptando un soborno, este juez era condenado a muerte. Los funcionarios eran electos por méritos y no había un afán personal de enriquecerse. En general, la sociedad veía por el bienestar de la comunidad. Hace 500 años, con la brutal invasión que comenzó Hernán Cortés, comenzó el robo y el saqueo. Hernán Cortés, como vemos en la historia, sobornaba con oro a todos sus allegados. Y el rey de España aceptaba cualquier cosa a cambio de barcos llenos de oro para enriquecerse aún más. El rey vendía los puestos y el alcalde que compraba esta función se dedicaba a enriquecerse. Ahí comenzó a desatarse la corrupción. 500 años después, el pueblo mexicano, harto de la corrupción, busca un sistema en el cual en el centro esté el bienestar de la persona, de la sociedad, y no el enriquecimiento de unos cuantos. En marzo de 1519, Hernán Cortés comenzó la invasión de nuestras tierras del Anáhuac. No fue llegada de los españoles, no fue conquista, fue una brutal invasión en la que se enfrentaron las armas de piedra, de madera, de hueso, armas no letales, porque nuestros antepasados en la guerra no buscaban matar, sino hacer prisioneros. Con las armas europeas, pueblos salvajes que habían desarrollado una gran industria armamentista, cañones, fusiles, espadas de acero, cascos, armaduras, caballos. El brutal enfrentamiento causó la dominación de nuestros pueblos. No olvidaremos a 500 años de esta injusticia. Tenemos que despertar la memoria histórica. Y bueno, yo quiero abrir con dos cuestiones que se han mencionado aquí, que son muy importantes aclarar. Una de ellas es el calificar a los mexicanos como mestizos. A mí se me hace que calificar al mexicano como mestizo pues es una característica racial, es racismo, decir que somos mestizos basándonos en nuestra genética. Por otro lado, mestizos son todos los habitantes de este planeta, en todo el mundo, en todos los continentes, hay mezcla de razas. Entonces decir que somos mestizos, pues todos son mestizos, es quitarle nuestra identidad. Y decir que el mexicano es mestizo es racismo. Mexicano es todo aquel, y la patria mexicana se formó con todo aquel, independientemente de su color, de su origen nacional, indígenas, negros, europeos, que se enfrentaron a los españoles para lograr la independencia. Cualquier persona que vive, trabaja, sufre, lucha en México es mexicana. Ya sea de origen coreano o guatemalteco o el que sea, eso es secundario. Y por otro lado, también la imagen de que somos mestizos, hijos del españolito y la indígena. Mi querido pintor Clemente Orozco tiene una imagen que se reproduce mucho, donde está el español blanco y el indígena. Y esta es una absoluta mentira. Y decir que tenemos dos raíces y que la madre patria es española.
Esta es una mentira. En realidad, ya si nos vamos a la composición genética, en la independencia de México había 6 millones de habitantes. 3.400.000, o sea, más del 50% eran indígenas, mientras que solo el 10% eran, no, perdón, el 1% eran españoles. Nuestra raíz es indígena. Ahora, si vamos a ver qué otras razas vinieron aquí a estas tierras, pues había 3 veces más negros españoles. Entonces tenemos más sangre negra que española, porque los españoles llegaron aquí a esclavizar y abusar, y entonces empezaron a morirse los indígenas, y como no iban a trabajar ellos, entonces trajeron, secuestraban a la gente en África y la usaban aquí como esclavos. Entonces nuestra sangre, digamos, en primer lugar, nuestra raíz es indígena y tuvo un gesto. El principal es el de la sangre africana. Ya la sangre europea es secundaria, pero incluso los españoles que vinieron aquí, pues muchos traían sangre árabe, porque España estuvo 800 años invadida por los árabes. Entonces esta imagen del mestizo, que somos mestizos de los hijos del españolito y lindita, es absolutamente falso. Y creo que los mexicanos somos mexicanos, y es racista estar viendo el color de piel o el origen para decirnos somos más o menos mexicanos. Por otro lado, es interesante también en cuanto al gobierno que se formó con el ayuntamiento, recordar que la primera elección del primer ayuntamiento fue la primera elección comprada. Con el ayuntamiento empezó la compra de votos. Leemos en Bernal Díaz del Castillo que la noche anterior Hernán Cortés iba de fogata en fogata apapachando a los españoles y dándoles oro. Además que el ayuntamiento fue una institución que trajo la corrupción, porque el rey de España vendía los puestos. O sea, el alcalde tenía que comprar en su puesto al rey. Y bueno, ya que gastó comprando su puesto, pues tenía que sacar ganancias por la elección. Entonces la corrupción comenzó con la invasión. Antes de la invasión, nuestros antepasados eran bien honrados. O sea, en los mercados había jueces para que nadie se transara a nadie. Y si un juez no era equitativo o caía en corrupción, pena de muerte. Entonces la corrupción es una institución netamente producto de la invasión europea. Y en cuanto a lo del trauma, bueno, es que hay que abrir los ojos y ver qué pasó. Digo, si entraron a tu casa y mataron a tu abuelita y violaron a tu prima, no vas a cerrar los ojos y decir, ay, qué bueno que vinieron a darnos cultura, a darnos... Pues no, hay que decir que llegaron los asaltantes y como experiencia, pues cierra bien las puertas, ponle barreras a las ventanas, no seas ingenuo, tienes que cuidarte. Y claro, hay que seguir adelante, hay que superarse, pero lo peor es cerrar los ojos y decir que hubo una conquista que nos trajo cultura y nos trajo educación. Y como muchos mexicanos que ven a un gringo, un europeo, y dicen, ay, qué bueno que llegas acá a mejorar la raza. No que mejorar la raza, ¿no? Hay que ser realistas en lo que pasó.
Thank you.